Buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida a esta entrevista que denominamos la autonomía progresiva de las niñas, niños y adolescentes, que realizaremos con la doctora Graciela Moreno de Ugarte. Esta entrevista está a cargo de Ezequiel Cook, especialista en familia y director de nuestra revista temática de Derecho de la Niñez, Familia y Violencia de Género. Les cuento un poco de Graciela, que es nuestra protagonista y entrevistada de hoy. Ella es abogada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba. Actualmente es vocal de Cámara de Familia de la Ciudad de Córdoba y profesora adjunta de Derecho Privado 6, Familia y Sucesiones. Es juez civil de 10 nominación de la Ciudad de Córdoba, miembro del Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia, y designada por parte del excelentísimo Tribunal Superior de la Justicia de la Provincia de Córdoba como representante del Poder Judicial. También es exintegrante de la Sala Civil y Comercial, Concursos y Sociedades y Familia por el estamento Jueces y Funcionarios Judiciales de la sección electoral primera del Consejo de la Magistratura de Córdoba. Y a su vez es autora de publicaciones en libros, revistas jurídicas, disertante y capacitadora en congresos, cursos y talleres, etc. Voy a solicitar activar el audio de Ezequiel y Graciela, así pueden hablar. Ahí pueden activar el audio. Hola Federico, ¿se escucha? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Hola Graciela, ¿qué tal? Hola, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Hola Graciela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien, no? Perfecto. Perfecto. Bueno, gracias Federico por el pase, gracias por la presentación. Agradecer una vez más a Microjury por el espacio y agradecerte a vos, Graciela, por haber aceptado esta invitación, por hablar de un tema tan atrapante como es la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes y todo lo que ha dicho el Código Civil y Comercial sobre esta temática desde su entrada en vigencia en el 2015. Bueno, gracias a vos por invitarme. Y bueno, buenas tardes a todos. A algunos conozco, a otros no, pero bueno, para mí también es un placer estar acá, porque siempre es bueno debatir de estos temas, ¿no? Que son tan novedosos, que día a día nos presentan cosas nuevas, ¿no? Para resolver, para debatir y demás. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Graciela, si te parece, comenzamos con la primera pregunta del día. Sí, como quieras. Bueno, la primera pregunta refiere a qué se entiende por la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. Bueno, vos sabés que este es un concepto, una categoría jurídica indeterminada, si se quiere, ¿no? Pero podemos decir, siguiendo, digamos, a la doctrina más calificada sobre el tema, de que este concepto de la capacidad de la autonomía progresiva surge, digamos, del juego de tres pilares fundamentales, que son el reconocer al niño como sujeto de derechos, su interés superior y su derecho a participar, a ser escuchado. Sobre estos tres pilares, a su vez, es que descansan los derechos humanos fundamentales de los niños. De allí que se haya dicho que la capacidad, la autonomía progresiva es una especie de gradación evolutiva en la toma de decisiones por parte de niños, niñas y adolescentes, inherentes al ejercicio de derechos, principalmente de derechos personalísimos, en función de su desarrollo físico y de su desarrollo psíquico. Por eso es que en la práctica este es un concepto sumamente variable, porque fíjense ustedes que son personas menores de edad, que no tienen la capacidad civil porque no han cumplido los 18 años, o bien estamos hablando quizás de personas que tienen algún padecimiento mental y que no obstante tienen la aptitud para poder apreciar el contenido, el alcance de un acto determinado y incluso hacerse responsables de las consecuencias que puede tener ese acto. Y esto va a variar de acuerdo
a la aptitud intelectiva, a la aptitud evolutiva, a la información que tengan, a la experiencia que tengan, y también al medio social, económico y cultural. Por eso es que es sumamente variable. Y de allí también que con relación particularmente a los niños, niñas y adolescentes, la Corte Interamericana haya dicho esto en una opinión consultiva, que evidentemente no es lo mismo la autonomía ni la capacidad para decidir de un niño de 3 años o de un adolescente de 15 o de 13 o de 16. No es lo mismo. Ese sería básicamente este concepto, esta categoría de autonomía de capacidad progresiva. Perfecto. Le recordamos a las personas presentes de que pueden hacerle preguntas a la doctora, y a medida que se pueda se le van a ir haciendo saber a la doctora. Perfecto. Las hacen por el chat, ¿verdad? Exactamente, las hacen por Perfecto. el chat. Bueno, la segunda pregunta de la entrevista de hoy tiene que ver con lo que es, en materia de ejercicio de derechos, ¿qué alcances tienen los conceptos de capacidad, discernimiento y competencia? Bueno, la capacidad es una noción que se construye en base a la edad, al grado de madurez y a la salud mental. Y es la que nos dice a nosotros qué es lo conveniente y qué es lo inconveniente. Y tiene como contrapartida, digamos, la incapacidad. A su vez, el discernimiento también se construye sobre esas nociones de edad, de grado de madurez y de salud mental, pero ya atañe a la voluntariedad del acto y nos dice qué es lo bueno, qué es lo malo. Y tenemos que los actos ilícitos, un menor de 10 años no tiene voluntariedad para un acto ilícito, como que un menor de 13 años no tiene voluntariedad para un acto ilícito. Ahora, cuando trasladamos estos conceptos o los circunscribimos al ejercicio de derechos personalísimos, ahí aparece este concepto de competencia, que está íntimamente ligado con el concepto de discernimiento. Por eso decimos que esta competencia es la aptitud intelectiva, volitiva, para decidir sobre el ejercicio de actos que van a implicar una irrupción en el propio cuerpo o en la mente. Esa sería la definición, digamos, o la diferenciación de los tres: capacidad, discernimiento, competencia. Bueno, clarísimo, doctora. Le comento que hay mucha gente de distintas partes del país. Acá nos saluda, por ejemplo, Elizabeth Méndez, saludos desde Jujuy. Nos aporta acá Nicolás Revaliati, buenas tardes. Acá nos aporta Maximiliano Natera, buenas tardes a todos. Saludos desde Comodoro Rivadavia de Chubut. Sí, de La Plata. Acá, Sara, sí, exactamente, de La Plata. Así que bueno, como verá, hay un público variado de todas las partes de nuestro país, por suerte. Bueno, ya pasando a la tercera pregunta, es la relativa al reconocimiento de la capacidad o autonomía progresiva. ¿Significa que la persona menor de edad puede realizar todo tipo de actos, aún aquellos que pueden comprometer su salud? No, evidentemente que no puede realizar todo tipo de actos. Este reconocimiento que se hace de la posibilidad que tienen los niños y niñas de tener un espacio de decisión, digamos, a raíz de esta capacidad, de esta autonomía progresiva, realmente nos coloca en un gran desafío. Porque, por un lado, fíjense que son personas que no tienen la capacidad civil, son personas menores de edad o, como dijimos recién, tienen un padecimiento mental, pero pueden realizar determinados actos, pero no están en un plano de igualdad con el resto de las personas que sí tienen la plena capacidad. Entonces, frente a los demás, frente a todos nosotros que somos personas que tienen plena capacidad, bueno, ellos son sujetos vulnerables, entonces tenemos que protegerlos. Entonces surge así esa tensión, si se quiere, entre esta libertad, este espacio que tiene de autonomía de decisión, pero también esa necesidad
de proteger, porque fíjense que para un niño, por ejemplo, es tan negativo, tan perjudicial negarle el ejercicio de derechos cuando puede hacerlo, cuando puede ejercerlos, como también dotarlo de la posibilidad de que ejerce derechos para los cuales no está preparado. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado y hay que lograr un equilibrio entre esta libertad y esta protección. Y para eso el código organiza todo un sistema de capacidad, ¿no? Relativa a niñas y adolescentes. Acá nos aporta María del Huerto, nos pregunta, ¿se aplica la teoría del discernimiento? Sí, porque dijimos que justamente la competencia, esta tiene enorme vinculación con esta aptitud volitiva, de poder decidir sobre estos actos que implican una irrupción en el cuerpo. Sí, tiene vinculación totalmente con el discernimiento, con esta aptitud volitiva, como les decía recién. Perfecto. La pregunta número 4 refiere a qué solución brinda nuestro Código Civil y Comercial de la Nación para resolver esta tensión, un poco lo comentó recién en la pregunta anterior, entre el reconocimiento de la capacidad progresiva y el deber de proteger a quienes no gozan de plena capacidad. Bueno, el código organiza un sistema en base a dos variables fundamentalmente. Unas variables subjetivas y una variable objetiva. La variable subjetiva es la edad y el grado de madurez. Y la variable objetiva es el tipo y la complejidad del acto. Obviamente que dentro de las variables subjetivas, que está la edad y el grado de madurez, estas están íntimamente vinculadas, porque el sentido común nos dice que a mayor edad, lógicamente, va a haber mayor grado de madurez en el niño, niña y adolescente. Y entonces, en base a esto, vemos que establece franjas etarias, digamos, ¿no? Móviles. Y luego está la variable objetiva, que hace al tipo, a la complejidad del acto, que hace al concepto de invasividad, que bueno, sería, si quieren lo precisamos. La flexibilidad de todo este sistema va a estar dado concretamente por la movilidad de todos estos límites cronológicos y por el establecimiento de presunciones juris tantum sobre presencia de autonomía progresiva o bien ausencia de autonomía progresiva. Y a su vez, por todo esto trasvasado, si se quiere, por el tema del tipo, la naturaleza o la complejidad del acto. Bien. No sé si se entendió, ¿no? Sí, a mayor autonomía, exactamente, a mayor autonomía, menor representación, es así. Bueno, esa norma que menciona María Laura, justamente está ubicada en la responsabilidad parental, es una de las normas que nos sirven para interpretar integralmente el sistema, ¿no? Uno de los principios. Uno de los principios, efectivamente. Bien, doctora, otra de las preguntas que habíamos pensado para hacerle a ustedes respecto a cuál sería la regla entonces en el Código Civil y Comercial de la Nación en materia de capacidad de las personas menores de edad. Bueno, está justamente vinculado a esto que está diciendo María Laura, ¿no? Bueno, esa norma, la del 639 que ella cita, como el artículo 24, como el artículo 26, como ese 261 referido al discernimiento, son todas normas que a nosotros nos permiten hacer una interpretación integral del sistema y tratar de establecer las reglas, digamos. ¿Cuáles son las reglas? Bueno, la regla es la capacidad del niño, niña y adolescente. Y la excepción, digamos, es que carezca, digamos, de autonomía. Ahora, el dato de la edad no es para nada indiferente, todo lo contrario, es sumamente importante, justamente porque estaba referido o ligado este concepto de competencia a la teoría del discernimiento que recién preguntó María del Huerto. Entonces, por eso es que el dato de la edad no es irrelevante, todo lo contrario, si dijimos que hay discernimiento para los actos lícitos,
Obviamente que esa edad de 13 años va a ser sumamente, ese dato cronológico va a ser sumamente importante porque está ligado a la noción del discernimiento del 261 y coincidentemente hace que sea el momento en que el niño y niña pasa a ser adolescente. Entonces, esta edad de 13 años va a ser sumamente importante, porque cuando el niño es adolescente, tiene más de 13 años, el Código Civil establece una presunción de autonomía, de madurez para la toma de decisiones de actos relativos al ejercicio de estos derechos personales, independientemente de lo que vamos a ver en el campo del derecho patrimonial, ¿no? Que si bien tiene incidencia la autonomía progresiva, no la tiene tanto como la tiene en el campo del ejercicio de los derechos patrimoniales. Y donde obviamente va a tener aquí, cuando ejercemos derechos personalísimos, importancia la naturaleza y la complejidad del acto. Y antes de los 13 años, la presunción es otra. La presunción es la ausencia de autonomía progresiva. Y quien diga que el menor tiene autonomía y capacidad progresiva para decidir sobre el acto, en ese caso deberá probarlo. Los de 16 a 18 tienen plena autonomía. En uno u otro caso sea que yo tenga que probar que pese a la presunción de autonomía por tener más de 13 años, no la tiene para decidir ese acto, o que tenga que probar que pese a la presunción de que carece de autonomía porque tiene menos de 13, la tiene. En uno u otro caso, obviamente que quien va a decidir es la autoridad de aplicación en el caso, administrativa o judicial o lo que fuera, ¿no? Plena autonomía, el de 16 a 18. Esas son básicamente las reglas. Regla, capacidad. Excepción, carencia de autonomía. El dato cronológico importante, los 13 años. ¿Por qué? Porque coincide con el discernimiento para el acto ilícito y con la entrada a la categoría de adolescente. El adolescente, más de 13, presunción de autonomía. Dependiendo, obviamente, entrando a jugar ahí la naturaleza y la complejidad del auto. Menos de 13 años, niño, niña, adolescente, ausencia de autonomía, salvo la prueba en contra. Esas serían más o menos las reglas. ¿Cómo armoniza sus expresiones con lo normado en el artículo 27? No me acuerdo qué decía el 27, discúlpenme, a cuál se refería, no la tengo acá la ley. ¿La tienen por ahí? Bueno, si querés seguimos avanzando y después... Bueno, dale. El 27 creo que me parece que es que se refiere a la participación en juicio. A las garantías de procedimiento en tanto judiciales como administrativas. Bueno, eso también está, bueno, también, obviamente eso depende de a qué acto nos estemos refiriendo, ¿no? Ya avanzando en podemos ir dando ejemplos si aparece. Sí. Si te parece, terminamos las preguntas que hemos organizado, Graciela, y después ya evacuamos las dudas más particulares. Bueno, sí. La siguiente pregunta refiere a, en estos supuestos en los que se pretende desvirtuar la presunción de autonomía del adolescente o bien probar la del menor de edad, es donde se introduce la categoría de invasividad del acto, un poco algo nos bueno, es lo que decíamos recién, justamente esa, fíjate que lo que hace el tipo, la naturaleza o la complejidad del acto es una noción interpretativa central, fundamental en todo el sistema de capacidad de autonomía de niñas y adolescentes. Porque el Código Civil, luego de centrar, el Código Civil Comercial, ¿no? Luego de centrar todas estas reglas que acabamos de enunciar recién, regula ya en particular lo que se ha dado en llamar el ejercicio del derecho a la salud, el cuidado del propio cuerpo, la mayoría médica anticipada. Y ahí comienza a fijar reglas específicas en ese artículo 26, en el cuarto, en el quinto y en el sexto párrafo. Y entonces ahí ya distingue el adolescente, sin duda, el de 13 a 16 años, que acabamos de decir que se presume que tiene capacidad para decidir el ejercicio de estos actos personalísimos, cuando no son actos invasivos, es decir, actos que pueden comprometer su integridad física o bien poner en riesgo grave su vida o su salud. Luego viene
el mismo menor, persona menor de edad, adolescente de 13 a 16, pero que ya pretende realizar actos que sí pueden comprometer su integridad física o poner en riesgo su salud. Y ahí ya se requiere el asentimiento, dice, de los progenitores o de sus representantes legales. Y acá ya hay que empezar a hacer algunas precisiones. Esto de invasividad. ¿Qué es la invasividad? Hay una resolución ministerial, que es del año 2015, es de diciembre del año 2015, la número 65 del Ministerio de Salud, que da una serie de pautas interpretativas para la aplicación de esta norma de la autonomía progresiva en el campo de la salud. Y nos dice que invasividad refiere a aquel acto que puede comprometer severamente la integridad física o causar un riesgo grave a la vida o a la salud de la persona. Y que no puede interpretarse otra cosa que no sea eso, porque si se hiciera una interpretación extensiva de ese concepto, se implicaría una restricción de derechos, y es lo que no se quiere. El otro tema es que cuando habla de la necesidad de que asientan los progenitores, basta que sea uno, no hace falta dos, porque no estamos dentro de los actos del 645 del Código Civil y Comercial que requiere la conformidad de ambos. Y cuando hablamos de esto de asentir, estamos hablando de asistencia, de acompañamiento. ¿Qué quiere decir esto? El que asiente no es que está consintiendo, porque él no es parte en el acto, entonces mal puede consentir. ¿Cuáles son las garantías que se le tiene que dar a esta persona menor de edad? Justamente darle las herramientas, darle todos los instrumentos para que esté informado y para que pueda decidir si quiere realizar el acto de acuerdo a su contenido o alcance. Lo puede apreciar sus consecuencias y pueda decidir. Esa es la función primordial de este asistente, de este acompañante. Fíjense que está en un grado inferior a la representación, la representación implica sustitución de voluntad. Después viene justamente la asistencia, que es acompañar, asegurarse de que este menor de edad, este adolescente, cuente con todas las herramientas para decidir. Por último, la autonomía, que es el de 16 a 18. Pero, además de eso, hay que tener en cuenta que la ley, lo dice esta misma resolución ministerial, ¿Va a repetir el número, Graciela, que hay preguntas? 65/2015. Es de diciembre del 2015 la resolución. Es muy importante porque se vuelve a reiterar con la regulación del ILE y del IBE, de la ley de interrupción voluntaria y legal del embarazo. Esta resolución ministerial dice que no solo debe interpretarse como acompañantes, como asistentes, como quienes tienen que prestar su asentimiento, su conformidad a los progenitores biológicos, sino también a los progenitores adoptivos, a los tutores, legales o no, a los allegados, a estos personas que tienen vínculos estrechos, como dice el artículo 59 del Código Civil y Comercial cuando habla del consentimiento informado, y también al que tiene el referente efectivo que habla el decreto reglamentario de la 26061, es decir, todas las personas que de una u otra manera son las que de modo formal o informal ejercen estas tareas de cuidado sobre la persona del niño, niña o sobre el adolescente. Y después está el de 16 a 18, que decimos ese es el que tiene plena autonomía, ¿no? Eso, de allí la importancia, fíjate vos cómo el artículo 26, cómo establece las reglas en base a esta noción interpretativa central, que es esto de la invasividad, que era lo que vos preguntabas, Ezequiel. Perfecto, y ahora la pregunta que viene, se va a poder responder la consulta que nos hace Sara Canepa, referida al 27 de la 26061, son las garantías mínimas de procedimiento, y la cuestión del abogado especializado en niñez y adolescencia, que es una de las garantías que se relaciona con la pregunta que te voy a hacer ahora, Graciela. A ver.
en aquellos tratamientos que resultan invasivos respecto a los adolescentes de 13 a 16 años de edad, donde el joven quiere hacerlo, a ese tratamiento, y encuentra la negativa de sus progenitores, en cuánto influye la opinión del adolescente y cuán necesaria es la intervención del abogado, abogada del adolescente. Bueno, justamente acá el problema se presenta porque estas personas que acabamos de mencionar nosotros, estos que tienen que asistir, que tienen que acompañar, que tienen que prestar su conformidad, pueden negarla. Pueden negarla sencillamente cuando entienden que el acto le puede causar un daño, le puede causar un perjuicio al niño o al adolescente. Entonces, frente a eso, obviamente que hay que decidir. Y bueno, obviamente que la opinión del adolescente es central, es sumamente importante, y quién mejor para poder a veces transmitirla es el abogado del niño, porque el abogado del niño justamente su misión es transmitir las inquietudes, los deseos de esta persona. O sea que es fundamental la presencia del abogado del niño, es el que se coloca al lado y le transmite al juez cuáles son sus deseos y cuáles son sus inquietudes. Pero si el niño lo quiere, ¿no? Y obviamente que ahí el juez va a tener que decidir conforme el interés superior, eso desde ya lo sabemos, pero en base a la opinión médica, cuando estamos en el campo de la competencia, de los actos médicos, el cuidado del propio cuerpo, la opinión médica que nos va a señalar si es conveniente, si no es conveniente el acto, cuáles pueden ser las consecuencias. Es más, aunque la norma no lo dice, muchas doctrinas ya se pronunciado diciendo que los jueces deberían hasta requerir de una intervención multidisciplinaria, ¿no? Para poder decidir. Y hay una autora que dice algo muy interesante, que es Fama, que dice que en estos supuestos es donde hay que tener en cuenta el llamado principio de la utilidad, que es primero apreciar realmente cuál es la necesidad del acto, y luego ver cuáles son los beneficios y cuáles son los inconvenientes, y tratar de ver el equilibrio entre beneficios e inconvenientes, porque no es lo mismo, digamos, evaluar el deseo de una niña, de una joven, de querer hacerse un implante mamario, por ejemplo, que evaluar la necesidad de un tratamiento oncológico, por ejemplo, o de un tratamiento que hace realmente a la salud, ¿no? Eso atiende el principio de utilidad. Totalmente, totalmente. Mientras vos hablabas, también me ponía a pensar en el tema de los testigos de Jehová, que tanto se ha hablado sobre esta temática, ¿no? Bueno, mira, ese también es un tema delicado, porque acá hay que tener en cuenta una cosa. Cuando la ley habla del artículo 26, le da este espacio de autonomía, este espacio de decisión al niño. Fíjate cómo se lo denomina. Se lo denomina el cuidado del propio cuerpo. El cuidado del propio cuerpo. Entonces, ¿hasta dónde llega el cuidado del propio cuerpo? Si estamos hablando de autonomía y estamos hablando de capacidad para el cuidado del propio cuerpo, yo creo que se justifica una limitación de esa autonomía, de ese ejercicio personal y autónomo de ciertos derechos, cuando el acto ya excede el cuidado del propio cuerpo, porque el negarse, por ejemplo, a recibir una transfusión sanguínea, o a negarse a recibir de pronto un tratamiento, digamos, eso ya excede el cuidado del propio cuerpo cuando nos puede conducir, digamos, a que se produzca un daño importante, o hasta que nos puede conducir hasta la muerte, si se quiere, de la persona menor de edad. Entonces, cuando ya se están poniendo en juego esas cuestiones, ya no podemos hablar de cuidado del propio cuerpo frente a estos actos que son tan riesgosos y que incluso pueden ser irreversibles. Entonces, todo tiene un límite, ¿no? Eso tiene un nombre en la doctrina. Marisa Herrera lo describe muy bien en un artículo que tiene. Se denomina paternalismo justificado, es decir, se justifica
la limitación de esta autonomía, de esta capacidad de la que estamos hablando cuando estas cuestiones ya exceden el cuidado del propio cuerpo. Y cito un caso muy interesante de un planteo de inconstitucionalidad que hizo un grupo de adolescentes en un tribunal colombiano, porque en Colombia existe una ley de acceso gratuita a las prácticas de contraconcepción quirúrgica, es decir, ligaduras de trompas de falopio y vasectomía. Entonces, esta asociación de adolescentes plantea la inconstitucionalidad y dice ¿por qué no las personas menores de edad? Bueno, y el tribunal de esto, oiga, esto no es una categoría sospechosa, ellos son adultos y mayores de edad. Usted es todavía una persona que está, como decíamos al comienzo, en una situación, en definitiva, también de vulnerabilidad y que hay que proteger. Y estos actos irreversibles, como son este tipo de intervenciones, ya van más allá del cuidado del propio cuerpo. Entonces se justifica la limitación a la autonomía y declaró, obviamente, constitucional la norma, ¿no? Claro, clarísimo, Graciela. En respecto a la pregunta que sigue, venimos bien de tiempo, te la aclaro por las dudas, te quería preguntar, ¿cómo repercute este esquema legal, un poco ya descrito por vos, en materia de ejercicio de derechos patrimoniales, ya en este caso? Bueno, acá ya no es que no tenga relevancia esto de la autonomía y de la capacidad progresiva, pero no la tiene como en el campo del ejercicio de los derechos personalísimos, ¿no? Aquí ya existe una mayor limitación. Bueno, y mira, ahora que me preguntas esto, llevando a colación lo que hablábamos recién, sí. Fíjate vos que uno va a observar acá en las reglas de este esquema del ejercicio de derechos patrimoniales cómo hay una mayor limitación. Entonces, si hay una limitación en ejercicio de derechos patrimoniales, ¿cómo no la va a haber cuando se pretenden ejercer este tipo de derechos que ya exceden el cuidado del propio cuerpo y que pueden producir estos daños irreversibles? Ya, ¿qué sentido tendría, ¿no?, el permitir que una persona de 16 a 18 años, que de acuerdo al sexto párrafo del 26 tiene plena autonomía, ¿para qué, digamos, establecer esta categoría si le vamos a permitir realizar este tipo de actos? Directamente no tendría sentido esta distinción del mayor de 18 del menor de entre 16 y 18. Máxime ¿cómo puede ser que estemos limitando el ejercicio de derechos patrimoniales e ilimitadamente permitamos estos actos que ya exceden el cuidado del propio cuerpo, ¿no? Por eso te decía que todo hay como que interpretarlo integralmente. Bueno, volviendo a este tema del ejercicio de los derechos patrimoniales, aquí ya estas nociones de discernimiento, es decir, de aptitud para el acto ilícito, ¿no?, y la mayoría de edad, son ya elementos constitutivos de esta capacidad patrimonial o de esta capacidad negocial, que tanto se diferencia de esa competencia que hablamos para el ejercicio de los derechos personalísimos. Aquí la capacidad negocial, la capacidad patrimonial va a estar íntimamente ligada a la capacidad de ejercer un oficio, de ejercer una profesión, de una industria. Todo esto regulado en el capítulo de la responsabilidad parental, allá esos artículos 681, 682, 683. Que obviamente tienen que compatibilizarse con estas normas que prohíben el trabajo infantil, la 26.390, el artículo 32 de la ley de contrato de trabajo, que nos dice que solo pueden celebrar contrato de trabajo los más de 16 con autorización de los progenitores, y todos adecuados obviamente a los convenios internacionales, ¿no?, principalmente los de la Organización Internacional del Trabajo. Pero hay un esquema, digamos, organizado en el Código Civil. Organizado y en algunos casos también disperso, ¿no? Algunas normas están un poco aisladas de otras, pero... Por eso se necesita hacer un esquema, justamente. Tal cual. Ya casi llegando al final, Graciela, nos quedan dos preguntas, por suerte venimos bien con el tiempo. Te quería preguntar, ¿bajo qué condiciones puede la persona menor de edad obligarse en el campo de lo patrimonial?
Bueno, para eso justamente es que hay que hacer el esquema que te decía recién, porque efectivamente las normas están como dispersas y por ahí hasta parece que no compatibilizaran con estas normas internacionales y nacionales que regulan el trabajo infantil. Pero aquí fíjate que la regla es que la persona menor de edad va a ejercer este tipo de derechos patrimoniales a través de sus representantes, ¿no? Es lo que la regla primera que tiene el artículo 26. Y va a tener una importancia, como te decía, fundamental al comienzo, el tema de la noción del discernimiento de esto para el acto ilícito, tiene que tener 13 años, o sea que fundamentalmente estamos hablando de personas adolescentes. Pero aparecen ahí las primeras excepciones, donde puede, en el campo de lo patrimonial, tener un espacio de cierta capacidad, de cierta autonomía, y esto está previsto, por ejemplo, en el artículo 30, que lo tenemos al comienzo del Código Civil y Comercial, que se refiere fundamentalmente a los adolescentes, y los artículos 681, 683, que regulan esta capacidad de celebrar contratos de trabajo, contratos de servicios, ejercicios de profesión, de oficio, que no van a estar alcanzados por la sanción de nulidad relativa del artículo 386, ¿no? El artículo 30, fíjate que habla del famoso persona menor de edad con título habilitante. Y dice que esta persona menor de edad con título habilitante puede incluso ejercer su oficio, su profesión y demás, y puede administrar y puede disponer de los bienes que obtenga del despliegue de esta actividad. O sea, se forma lo que se denomina este famoso peculio profesional que queda fuera de la órbita de administración de los representantes legales, es decir, de quienes ejercen, de quienes son titulares de la responsabilidad parental. Fíjate qué importante. Pero también lo tenés que relacionar con lo que hablaba recién acá la compañera María del Huerto, que habla de las garantías de procedimientos, del proceso, porque este menor, en el despliegue de esta actividad, esta persona menor de edad, puede estar en juicio por estos actos, por estos contratos que se celebre justamente, y lo puede hacer por sí y con la asistencia de ¿quién? Del abogado del niño otra vez, porque se presume su autonomía de acuerdo al 677. Así que ya ves ahí vos la coherencia de normas, ¿no? Entonces, sí, puedo trabajar, ejercer título habilitante, obligarme, administro mi propio patrimonio. Hay autores que dicen, podría conformar una sociedad con ese patrimonio, podría conformar una sociedad hasta para administrar ese patrimonio, por ejemplo. Obligarse a estar en juicio representado incluso por un abogado del niño. Ahora, ¿a qué persona se está refiriendo? Y ahí tenemos la misma discusión que teníamos con el 128 del código anterior, porque hay una postura que dice que se refiere a cualquier edad, no importa que sea antes o después de los 13, o entre 13 y 16, o pasado los 16. Siempre que tenga el título habilitante, tiene estas facultades. Y no contraría, dice, la prohibición de trabajo infantil, porque la prohibición de trabajo infantil tiene una finalidad específica, que es que la persona menor de edad no sea privada del ejercicio de su derecho a educarse, a formarse profesionalmente por trabajar. Pero si esta persona ya tiene un título habilitante en algún quehacer científico, técnico, lo que fuera, ya la finalidad está cumplida. Otra posición que dice que tiene que ser un menor de 13 a 16 necesariamente, y que no te alcanza tampoco las prohibiciones por esto que te acabo de decir. El menor ya está formado, ya está capacitado, tiene título habilitante, y las mismas leyes estas que hablábamos recién, que regulan el trabajo infantil, hacen excepciones en cuanto a la persona menor de edad de 13 a 15, con tal que se lo habilite para poder formarse, recibir una orientación profesional y demás, que persona menor ya requiere. Otros, por el contrario, entienden que debe ser de más de 16 para no violar la prohibición de trabajo infantil, que es a los 16 años. Lo cierto es que la mayoría, igual que antes, ya interpreta que puede ser más o menos 16
o sea, está ubicado en esa franja entre los 13 y los 18 años, a ese menor se refiere principalmente porque en realidad no se violenta esta normativa desde el momento en que el menor ya se ha formado profesionalmente. Pero por otro lado está este 30. Pero vos recién decías, sí, hay normas dispersas. Y sí, nos tenemos que ir ahora a las de la responsabilidad parental, que están en el 681 al 683, que estas elaboran un esquema que pretende regular esta capacidad de obligarse de esta persona menor de edad según tenga menos de 16 o según tenga más de 16. Entonces empieza el 681 con el de menos de 16 años. Y dice que puede celebrar contratos de servicios con la autorización de los progenitores y ejercer oficio, profesión, industria y demás. Después ya el 682 y el 683 se refieren al mayor de 16, tratamos de 16 a 18. El 683 establece una presunción de autorización de los progenitores respecto de esta persona menor de edad para celebrar este tipo de contratos, de profesión, de industria, del ejercicio, del despliegue profesional, y todos los actos, dice, que están vinculados a ellos, y obviamente que también no van a ser sancionados con la nulidad. Fíjense cómo hay ahí ya un quiebre, ¿no?, de la representación de los padres. Y después está el 682 que le prohíbe a los padres celebrar contratos en los que tenga que prestar servicio a sus hijos de 16 años si no es con su consentimiento. Todos estos, tanto el artículo 30, como estos que acabamos de mencionar, todos los bienes que se adquieran en el ejercicio, en el despliegue de esta profesión, conforman también este peculio profesional, tenga más o menos de 16 años, que está fuera de la esfera de administración de los padres. Eso no es solo el más de 16, el menos de 16 también. Si forma este peculio profesional, eso queda fuera de la órbita de administración de los padres. Todos los demás actos, contratos que se celebren fuera de esta normativa ya están alcanzados por la sanción de nulidad, que al igual que en el código anterior tiene efectos especiales, porque en el código anterior también estaba previstas estas limitaciones a la obligación restitutoria que se produce como consecuencia de la nulidad de los actos, porque en ese caso la persona incapaz o el que está restringido en su capacidad no tiene la obligación de restituir, sino solo en la medida que haya mediado enriquecimiento y en esa medida, ¿no?, en lo que se haya enriquecido concretamente. Ese sería entonces más o menos el esquema, ¿no? 30 por un lado, se refiere fundamentalmente a los adolescentes, 681 o 683 que lo organiza en base a que sea menos de 16 o mayor de 16, con una serie de presunciones, ¿no? Clarísimo, Graciela. Bueno, nos diste un pantallazo exhaustivo de toda la cuestión patrimonial y personalísima al principio de esta capacidad progresiva de niños, niñas y adolescentes. Ya te prometo que es la última pregunta la que tengo para hacerte ahora, y refiere a cómo se resuelven los conflictos de intereses que puedan suscitarse entre los progenitores y los hijos en el plano patrimonial. Bueno, sí, fíjate vos que aquí como vemos, en materia de contratación hay también un espacio para el ejercicio de esa autonomía, de esa capacidad, lo que no significa que se va a propiciar que el hijo contrate autónomamente, ¿no?, de manera autónoma, sin la autorización de los progenitores, pero tampoco puede haber una sustitución absoluta. Vos fíjate que si ustedes lo tienen presente,
El artículo 645, que habla de la conformidad que se debe tener para los actos de la vida del menor cuando refiere a la administración de los bienes en general, ¿no? Dice, se requiere la conformidad de los dos titulares, pero dice también, se requiere el consentimiento expreso también del menor. O sea que cuando es adolescente, ¿no? Cuando tiene más de 13. Fíjense el discernimiento, ¿no? Que preguntaba recién ahí la compañera, ¿cómo juega acá el discernimiento? Es un concepto elemental en esta capacidad patrimonial. Y bueno, si tiene que tener el consentimiento en estos casos, ¿cómo el juez no le va a requerir su opinión? ¿Cómo no lo va a escuchar? Obviamente, si es necesario, a través del abogado del niño. Sobre todo en aquellas cuestiones en donde el hijo, la persona menor de edad, compromete no solo sus habilidades, no solo sus aptitudes, sino a veces hasta su propio cuerpo. Ustedes sabrán que hay muchos, no muchos, pero hay muchos pronunciamientos en orden a estas contrataciones deportivas, ¿no? Incluso Sí. casos famosos de los famosos fichajes en el fútbol o en Chicos el de 11 años con básquet. contrato, 12 años con contrato ya. Exactamente, o sea, ponen su propio cuerpo los chicos. Y a veces en condiciones, digamos, condiciones contractuales que resultan excesivas, ¿no? Para la edad o por tratarse de personas menores de edad, por las exigencias, ¿no? Que tienen. Y bueno, y en esos casos, fíjense que el artículo 682 que recién mencionábamos dice que cuando se trata de mayores de 16 se requiere también la conformidad del adolescente. Nosotros nos preguntamos, e incluso se ha visto también en algunos pronunciamientos, ¿por qué no exigir también cuando tiene menos de 16? Sobre todo cuando se trata de estos niveles de compromiso, ¿no? En este tipo de contrataciones. O sea, es fundamental, yo creo que para resolver esos conflictos de interés es fundamental, obviamente, escuchar las inquietudes, los deseos de esta persona menor de edad. Obviamente que todas estas reglas, tanto en el campo del ejercicio de los derechos personalísimos, como en el campo del ejercicio de los derechos patrimoniales, son sumamente a veces difíciles de aplicar y de interpretar en la práctica, porque los casos concretos presentan a veces tantas aristas, que uno dice las reglas así muy fácilmente, derechos personalísimos, derechos patrimoniales, bueno, y a la hora de aplicarlas en el caso concreto, en verdad es bastante compleja esta aplicación práctica. Lo bueno es que en definitiva son pautas legales flexibles. Entonces eso nos permite, si se quiere, nosotros un despliegue así interpretativo, que en el caso concreto tendremos en cuenta la edad, las aptitudes, las habilidades, de qué tipo de acto se trata, si es un acto complejo o no, qué es lo que compromete la persona menor de edad en ese acto, cuáles son las consecuencias que genera y demás, para, bueno, en esa instancia recién poder decidir. Tal cual. Llegando al cierre de esta entrevista y agradeciéndote tu tiempo y la calidad de tu disertación, te queríamos dar unos minutitos para unas breves reflexiones que vos hagas sobre esta temática. Bueno, a mí yo les debo decir que es una temática que me apasiona realmente y me sorprende, te sorprende todos los días esto del ejercicio de la autonomía, de la capacidad progresiva, por el amplio aspecto de aplicación que tiene. Y como te decía recién, por ahí pareciera, suponte, en esto que hablábamos recién de la capacidad patrimonial, ¿no? Cuando uno lo comienza a estudiar, dice, uy, pucha, a ver, ¿cómo es que no se trató de compatibilizar un poco más con las normas? Pero no es tan fácil, porque también cada región de nuestro país tiene su particularidad, sus características. La vida de un niño del norte de nuestro país no es la misma de un niño de la ciudad de Buenos Aires, tienen distintas situaciones sociales, económicas. Por eso te decía que el código ha sido en este sentido, me parece a mí todavía sabio, en el sentido que ha dado pautas legales, pautas interpretativas, amplias, cosas que tenemos que sí tener en claro, y de ahí ver
¿Cómo las vamos aplicando en el caso concreto? Yo recién estaba viendo a ver si había algo nuevo como para traerles, y en realidad saben que no hay mucho nuevo, porque fuera de las normas que se están, de los fallos que se están dictando en orden además de esta contraconcepción quirúrgica que hablábamos recién, por ejemplo, o los relativos a la identidad de género, yo decía, bueno, el código se ha dictado en el 2015, estamos en el 2022, ya los jueces habrán logrado como una armonización entre este artículo 26 y esta ley de identidad de género, esta 26743, o la de la contraconcepción quirúrgica, la 26113 y demás, para que nosotros digamos, bueno, ¿qué aplicamos en definitiva? Estas reglas que son anteriores del 26. Y no, y hay fallos pero recientes del año del 2021, del 2022, que siguen, por ejemplo, requiriendo todavía la autorización de los progenitores para la adecuación registral, cuando en realidad se trataría, de acuerdo al artículo 26, de actos no invasivos, porque en definitiva no son actos para nada irreversibles, ni que vayan a afectar la integridad, ni la salud, ni la vida de la persona, que podría hacer perfectamente el adolescente solo con su consentimiento, sin necesidad de la asistencia ni del acompañamiento del mayor. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cuál tiene que prevalecer? ¿Esta norma o tiene que prevalecer el 26? Y bueno, encontré dos fallos. Uno, donde hace prevalecer la ley de identidad de género y requiere la conformidad de los padres, ¿no? Sí, aclara que solo la conformidad de uno, no de los dos, porque no entra en el 645 y demás, pero incluso va más allá, porque en el curso del juicio parece ser que el padre presta su conformidad y no obstante el juez valora si esto es o no conveniente, cuando en realidad eso estaba en la esfera de decisión del chico, ¿no? Otro por el contrario ya no. Otro por el contrario le dice, bueno, no, ya con el artículo 26, esta simple adecuación registral, ya requiere solo la conformidad, tenía 17 años en este caso, casi mayor. Ya solo requiere la conformidad del joven, ya no es necesaria la de los asistentes, la de los acompañantes y demás, y mucho menos, por supuesto, la intervención judicial, que en realidad no sería necesario. Ustedes saben que hay autores, por ejemplo, que dicen que lo primero que tienen que preguntarse los jueces es si tienen que intervenir por el artículo 26 y no declarar inadmisible esta demanda y decirle al registro, oiga señor, vaya e inscribe. Por eso te digo, todavía estamos caminando, digamos, todavía estamos, digamos, aplicando estas primeras pautas, estos primeros criterios que brinda la ley, pero como son flexibles nos van a permitir ir avanzando, ir creciendo. Por eso yo por ahora te diría que estoy conforme. A lo mejor si el código hubiera intentado ser un poco más sistemático, no nos hubiera dado tanta posibilidad de poder atrapar la infinidad de casos que se presentan a diario. Por eso te digo que yo hasta ahora, para mí el resultado, digamos, es positivo. Bueno, Graciela, te agradezco una vez más la calidad de tu disertación, de haber aceptado la invitación. Para mí es un honor. Te comento que, bueno, todos los participantes que estuvieron desde el comienzo siguen hasta el final, así que eso está muy bueno, se fueron sumando otros. Bueno. Y hemos tenido también la grabación de la charla a través del Facebook Live. Así que, bueno, nos aportan acá varios de los asistentes. ¿Cómo me dijiste? No te entendí. En Facebook Live, en vivo, en Facebook en vivo. Facebook en vivo también estuvo saliendo la entrevista. Y bueno, y acá muchos de los participantes te agradecen, como por ejemplo María del Huerto, y Hilda Álvarez de Buenos Aires, excelente exposición, Sergio Rondini, Yamila, muchas gracias. Desde Chubut, Comodoro Rivadavia, como ves. ¡Ay, qué lindo! De todas las partes. Dan ganas de ir a todos esos lugares. Sí, el doctor Miranda también, muchas gracias, excelente exposición. Así que bueno, la verdad que un lujo, y le damos el pase a
a Fede para que cerremos la entrevista. Bueno, muchas gracias. De nada. Gracias, Graciela, por compartirnos tu conocimiento y tu experiencia en la materia. Como dijo Ezequiel, hay comentarios en el chat de acá y de Facebook agradeciendo la exposición que diste. Así que muchas gracias por parte de los juris. Muchas gracias a ustedes. Gracias a Ezequiel por llevar adelante la entrevista. Y bueno, gracias a todos por haber participado. Estamos hablando. Bueno, y quedo a su disposición. Si necesitan algo a través de ustedes, en lo que pueda servirles, quedo a su disposición. Dale. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Buenas tardes. Saludos.